En el 2019 te di una imagen perfecta de cómo iba a ser este 2020. Ahorita te digo cómo van a ser los siguientes 10 años. En el 2019 te di una imagen de una oruga convirtiéndose en una mariposa, donde esta oruga entra en un capullo, entra en su casa y no se puede salir de su casa, empieza a disminuir el movimiento y eso hace que bajen los recursos, que empiece el pánico, que empiece a haber muerte y destrucción, pero al mismo tiempo de esa muerte y destrucción empieza a haber una transformación hasta que puede lograr salir del capullo y se convierte en otro ser. Estas células, que unas eran idénticas a otras, unas empiezan a morir mientras las otras se transforman. Eso nos está ocurriendo como población, eso nos está ocurriendo como mundo. ¿Qué es lo que se viene en los próximos 10 años de esta nueva normalidad? Que de normalidad no tiene nada, es literalmente otro mundo el que estamos viviendo y te quiero decir qué es lo que se puede ver. Yo veo 3 cosas. El punto número 1, vamos a empezar el periodo de la terapia génica. De hecho, la vacuna que se está usando es un RNA. Vamos a empezar a usar moléculas para cambiar la expresión de nuestros genes. Si no existía el gen que producía esa proteína, ahora lo vas a tener. Y si estaba defectuoso, ahora se va a regular eso. Creo que se va a crear otro bracito que es el de los nutracéuticos, que son sustancias naturales o productos naturales, pero con estudios clínicos que comprueban eficacia. Las enfermedades que más van a causar incapacidad en el 2030. La número 1 va a ser infarto agudo al miocardio por comer mal y no hacer ejercicio. A pesar de que ya haya terapia génica, la gente va a seguir con los malos hábitos para comer, para dormir, para hacer ejercicio, de estrés. La número 2 va a ser depresión, la número 3 va a ser derrames cerebrales o infartos cerebrales, la número 4 va a ser accidentes de tránsito, la número 5 va a ser EPOC, enfisema y bronquitis por fumar. Nos vamos a encontrar en un mundo donde la gente se va a enfermar por sus malos hábitos. La situación es, esta pandemia nos enseñó que la gente más vulnerable y la gente que más moría eran los obesos, los diabéticos, los hipertensos. Tenemos que empezar a cuidar nuestros hábitos para que no se cree otra crisis. En segundo, en negocios. En negocios lo que he visto es muchas empresas grandes le están invirtiendo a investigación y desarrollo. De hecho, tengo un libro que se llama El Plan Maestro del Cambio y te explico cómo los organismos, desde los más simples hasta los más complejos, se reponen a las crisis y todos hacen lo mismo. Pareciera que hay un patrón. Ese patrón te lo explico aquí en ese libro. Pongo aquí el link, este es el libro, puedes consumirlo ahí en Amazon. Y te voy a hablar de 2 cosas muy importantes. Primero te voy a hablar de Estados Unidos y después de México, que es lo que yo veo en los próximos 10 años. Estados Unidos ahorita está en un problema muy grave porque tomó una política donde empezó a limitar la migración y al crear eso se junta con el segundo problema, que es de lo que acabamos de hablar. El segundo problema es que su población se va a convertir en una población vieja. Si viéramos la pirámide poblacional, va a haber pocos jóvenes y aquí en la cima va a haber muchos ancianos, pero van a ser ancianos enfermos por la forma en la que comen. Van a ser ancianos que no van a morir porque hay unidades coronarias, porque hay unidades de terapia intensiva y porque tenemos terapia génica. Pues ¿quién va a trabajar? No va a haber quien trabaje. En ese momento Estados Unidos va a abrir sus fronteras y va a decir: mexicanos, por favor, vengan a trabajar, necesitamos mano de obra, porque los estadounidenses o no van a poder trabajar, o no saben, o no quieren, o no están en condiciones. Entonces eso va a crear un flujo de remesas impresionante a México. ¿Qué es lo que va a ocurrir con México? En México tenemos 4 grandes problemas. El primer punto es el crimen y la inseguridad. Pero ojo, aquí hay algo muy interesante. El crimen tiene una característica muy simple y muy obvia, pero creo que pocos la hemos entendido. Vamos a poner un escenario donde alguien roba un celular. Este celular, ya que lo robó, lo tiene que vender. Al ser robado, lo tiene que vender en un precio más bajo para que sea atractivo, porque de nada me sirve comprar algo robado al mismo precio de la tienda. Mejor compro el de la tienda. Entonces debe tener cierta ventaja en precio. La situación es que el crimen
se basa en dos principios: en la distribución y el consumo. Muchos de nosotros nos las pasamos criticando al gobierno y gritando en redes sociales: ya no más inseguridad, nos están matando, el crimen, y odiamos al presidente y odiamos a los gobernadores y odiamos a las autoridades porque sigue habiendo crimen. Seamos honestos. Por un lado, odiamos la inseguridad y odiamos el crimen, y por el otro lado compramos robado. Perdón, pero esa es una inconsistencia tremenda. ¿Qué podemos hacer nosotros? En vez de estar maldiciendo al gobierno y a las autoridades, de verdad, si como población, como México, dejáramos de comprar robado, al no haber consumo, pues deja de haber distribución. O sea, el crimen también opera bajo la ley de la oferta y la demanda. Por favor, dejémonos de quejar de la inseguridad y sí dejemos de comprar robado. Eso sí podemos hacerlo. El segundo punto, que es muy interesante y es muy complejo, es el de el narcotráfico. ¿Cuál es el problema actual del narcotráfico? El narcotráfico actual es muy diferente al narcotráfico de antes. El narcotráfico, lo que ocurre aquí en México es que, pues bueno, Estados Unidos es el mayor comprador, y lo que pasa aquí, esa transacción, al ser un mercado ilegal, en vez de ser el precio más bajo, es el precio mucho más alto, es un precio inflado. Y ese precio inflado genera mucho dinero. Ese dinero, pues se tiene que hacer algo con él. Se invierte. Por años se ha estado invirtiendo en negocios, en partidos políticos, en empresas. Se ha invertido en muchas situaciones que son limpias. Ese dinero se ha lavado. Ahorita estamos en la actualidad donde las grandes figuras y las grandes personalidades del narcotráfico, pues ya tuvieron hijos, ya tuvieron nietos. Y estos hijos y nietos, pues muchos fueron a escuelas, saben idiomas, saben de negocios, saben de red de operaciones. Existen todos estos negocios, que son negocios legales, y aquí hay dos sopas, que una ya la conocemos. Una opción es la guerra contra el narcotráfico. El problema es que estas figuras tienen cero problema en tomar su dinero y mandarlo a otros países y mandarlo a otras empresas, mientras si aquí no se les dan garantías de que están seguros. Y la segunda es lo que se ha criticado mucho, que es la amnistía. ¿Eso que representa? Representa que a estas personalidades se les den ciertas garantías de seguridad para que puedan seguir invirtiendo su dinero aquí en México, creando fuentes de trabajo y creando flujos de capital. No estoy diciendo cuál es la correcta, cuál es la buena o cuál es la ética. Estoy diciendo que no hay muchas opciones en la situación que nos encontramos ahorita. El tercer punto es de las remesas, que ya lo comenté. Y el cuarto punto es la cuestión social. Y en México es un problema muy grave y muy extraño, porque lo que ha ocurrido aquí en México es muy diferente a lo que ha ocurrido históricamente en otros lados. Por ejemplo, en el tiempo de los patriarcas del pueblo de Israel, el que tenía más poder o era más rico es el que tenía más ganado y sirvientes. Eso después cambió en el tiempo de la aristocracia, donde quien tenía más poder era quien era más refinado y tenía mejores modales. Obviamente había gente que tenía acceso a estos grandes modales, a estas pelucotas, y pues existía el vulgo, ¿no? Y ahora en México está ocurriendo un cambio muy interesante. Anteriormente vivíamos el tiempo de los privilegios, y casualmente va de la mano con el tema anterior que estaba diciendo. ¿Qué es lo que ocurría? De hecho, si te fijas, las series más importantes de México, las películas más importantes, los temas que más nos interesan eran las series de narcos, y las que no eran de narcos, fíjate, Amarte duele, el niño de privilegios que podía golpear al gato, al naco, al indio, ¿no? Al que tenía rasgos indígenas, porque aquí en México no son bien vistos los rasgos indígenas. Bueno, ves cómo aquí en México se creó una cultura del narco y del círculo cercano al presidente o a los políticos. Existía un grupo muy pequeñito que era el círculo cercano a la política, que ahí estaban los grandes empresarios, estaban las grandes figuras, y ellos tenían privilegios y podían hacer lo que quisieran. Y bueno, esas personas, si te metías con ellos, te iba a ir muy mal, porque ellos dominaban los medios y tenían mucho poder. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Ahorita con las redes sociales ocurrió un fenómeno muy curioso que creo que vale la pena replicar. Un grupo de chicos empezaron a presumir sus privilegios. Entonces veías en TikTok o en Instagram o en YouTube un grupo de chicos que presumían su nuevo teléfono, que también pues obviamente eran figuras allegadas a políticos. Perfumes de 50, 60 mil pesos,
zapatos carísimos, y se creó una respuesta. Se creó una respuesta de varias personas. Uno es muy interesante, que es un chico que se llama Hank, que empezó a hacer parodias de eso y empezó a mostrar sus botas y empezó a mostrar cómo él estaba con las gallinas y se iba a comprar un esquite, y empezó a mostrar su realidad parodiando esta realidad de estas personas que parecía que viven en una burbuja y no se dan cuenta de la realidad del país. Bueno, este chico llegó a tener tanta influencia que estos otros empezaron a copiar ciertas palabras y empezaron a copiar cierto lenguaje y cierta historia que él estaba manejando. Nos damos cuenta cómo aquí, al manejar el suelo parejo, empezaron a resolver sus diferencias de una forma muy creativa y muy constructiva. Esto es lo que yo veo en los próximos 10 años. Creo que podemos sacarle provecho y podemos hacer las cosas mejor de como las hemos hecho. Conectar nos hace más grandes, más fuertes y más felices. Yo soy Jaime Mendiola, te mando un abrazo. Este 2021 nos puede traer cosas muy buenas. Esto no nos va a destruir, nos va a transformar.